Ingeniería metalúrgica y de materiales. El hierro forma soluciones con muchos elementos, con los metales soluciones por sustitución, con el carbono, nitrógeno y hidrógeno soluciones por inserción. Esta propiedad del metal aprovecha para desarrollar diferentes materiales tecnológicos en fundición de hierro, aceros al carbono, aceros especiales, aceros inoxidables, aleaciones, etc. Es el metal de transición más abundante en la corteza terrestre y cuarto de todos los elementos. También abunda en todo el universo, habiéndose encontrado meteoritos que lo contienen. Se encuentra formando parte de numerosos minerales, entre los que destacan la hematita, magnetita, limonita, siderita, pirita, la ilmenita, etc. La operación metalúrgica más importante relacionada a la pirometalurgia son las dos formas básicas en que se produce industrialmente hierro para la aplicación de tecnologías son el arrabio y el hierro esponja. Si bien este elemento está presente en muchos minerales, las fuentes industriales más importantes son los minerales de óxidos. Ya tenemos la hematita y la magnetita. El arrabio. En este caso, la reducción de estos óxidos se lleva a cabo en un alto horno, en el cual se induce en la figura, el que se añaden los minerales de hierro en presencia de coque y carbonato de calcio, el cual se utiliza como escorificante. Un alto horno es un reactor químico muy grande, capaz de operar de manera continua. Los hornos mayores tienen más de 60 metros de altura y 14 metros de ancho. Cuando se operan a plena capacidad producen hasta 10.000 toneladas por día, y el alto horno se carga por la parte superior con una mezcla de mena de hierro, coque y piedra caliza. Los procesos directamente son por el tragante de carga mineral de hierro, coque y fundientes. Por las toberas se inyectan aire y combustibles auxiliares. El aire caliente hace que el coque entre en combustión formando dióxido de carbono, que al ascender en contacto con el carbono se reduce a monóxido de carbono. Los minerales oxidados que se descienden desde las tragaderas son reducidos a hierro, fundido claro por la temperatura del horno, que absorbe una cierta cantidad de carbono y otros elementos presentes en el mineral. Las temperaturas varían según la zona de alto horno, ya que tenemos que están entre los parámetros de 500 grados Celsius a 2000 grados Celsius. En el crisol se obtienen fundidos, claro, ahí va a estar la escoria y el arrabio que son colados periódicamente. El arrabio es una aleación de hierro y carbono, con el 4% aproximadamente y otras impurezas. Los equipos en este sistema son los siguientes. Claro, empezamos con el sistema de evacuación de gases. El segundo, los tragantes. Tercero, el cuerpo del horno, el cual está constituido por la parte inferior, un crisol. En los etalajes, la zona de inyección del aire caliente. En los etalajes paralelos o vientre, también se hacen inyecciones. Y en la cuba. Las siguientes son instalaciones auxiliares, sistema de control. Claro, en esta va a medir la temperatura, presión y los análisis de gases. Las recuperadores de calor, en el cual van a tratar de que el calor no se disipe. Al ser una energía, va a siempre tender a perderla. Tenemos también la zona colada, en donde les expliqué que la escoria pasa a un grado superior y el arrabio pasa a un grado inferior, siendo este separado del mismo. Entonces tenemos la depuración de gases, en los cuales se añaden vapor de agua, dióxido de carbono, entre otros. Tenemos también que la desulfuración del arrabio, que viene a último proceso. Se trata de rebajar el porcentaje de azufre en el arrabio antes del proceso del convertidor. Para entrar más detalladamente en el análisis químico de este proceso, entraremos lo siguiente. El coque es una olla que ha sido calentada en ausencia del aire para expulsar los componentes volátiles. Contienen alrededor del 95 al 90% de carbono. El coque sirve como combustible que produce calor a medida que se quema en la parte baja del horno. Este material también es fuente de los gases reductores de monóxido de carbono e hidrógeno. La piedra caliza o KCO3 sirve como fuente del óxido básico en la formación de escoria. El aire que entra en el alto horno por el fondo después del precalentamiento es también una materia prima muy importante,
pues se requiere para la combustión del coque. La producción de 1 kilogramo de hierro crudo, llamado también arrabio, requiere aproximadamente 2 kilos de mena, 1 kilo de coque, 0,3 gramos de piedra caliza y aire. En el horno, el oxígeno reacciona con el carbono del coque para formar monóxido de carbono. El vapor de agua presente en el aire también reacciona con el carbono. Observe que la reacción del coque con el oxígeno es exotérmica y suministra calor para la operación del horno, llegando a una temperatura de los 1900 grados Celsius en la parte inferior del horno, pero su reacción por el vapor de agua es endotérmica. Por tanto, la edición del vapor de agua con el aire proporciona un medio para controlar la temperatura del horno. En la parte superior del horno, la piedra caliza se calcina. También esta pasa a un estado de descomposición formando monóxido de carbono y hidrógeno. Reducen los óxidos de hierro, por ejemplo, las reacciones importantes de la hematita y magnetita. Finalmente, se produce la combustión de desulfuración, eliminación del azufre, mediante la entrada del aire. Por último, se preparan dos fracciones, la escoria y el arrabio. Claro, el arrabio es el hierro fundido que es utilizado para industria. El hierro fundido se recoge en la base del horno, como se muestra en el corte esquemático. Por arriba de él hay una capa de escoria fundida formada por la reacción de óxido de calcio con la sílice presente en el mineral. La capa de escoria sobre el hierro fundido ayuda a proteger de la reacción con el aire que entra. Periódicamente, el horno se vacía para drenar la escoria y el hierro fundido. El hierro producido en el horno se puede moldear en ligantes sólidos. Sin embargo, casi todo ese uso es directamente para la fabricación de acero. Para este propósito, el hierro se transporta todavía líquido al taller siderúrgico, en el cual el arrabio suele contener bastantes impurezas no deseables y es necesario someterlo a un proceso afino en hornos llamados convertidores. Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro-carbono del 2 al 5%. Además, incluyen de 2 al 4% de silicio, hasta 1% de magnesio y bajos contenidos entre azufre y fósforo. Se caracterizan porque se pueden moldear a partir de su producción en un horno de cubilote para obtener piezas de muy diferente tamaño y complejidad. Desde este punto de vista, su empleo no puede ser sometido a deformaciones plásticas, no son dúctiles ni maleables y resultan poco soldables aunque sí maquinables. Son materiales de alta dureza relativa y resistencia a la corrosión y al desgaste. Las fundiciones tienen innumerables usos y sus ventajas más importantes son más fáciles de maquinar que los aceros. Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad. En su fabricación no se necesitan equipos ni hornos muy costosos. Absorben la vibración de máquinas y actúan autolubricantes. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión, a la presencia de resistencia al desgaste de acuerdo con la apariencia de su fractura. Las fundiciones pueden ser grises, blancas, atruchadas, aunque también existen las fundiciones maleables, nodulares y especiales oleadas. Las fundiciones de hierro pueden presentar los mismos constituyentes de los aceros, más el eutético de leuderita, compuesto de austenita, cementita, el eutético ternario de cementita, ferrita y fosfuro de hierro. En este tenemos que el carbono en forma de láminas, nódulos o esferitas de grafito. Su microestructura se basa en el diagrama de hierro-carbono estable. Se distinguen tres tipos o grupos de aceros al carbono. Primero, los eutectoides, que contienen cerca del 0,8% de carbono, cuya estructura está constituida únicamente por la perlita. Los hipoectectoides, que contienen cerca del 0,8% de carbono, el cual su estructura está formada por ferrita y perlita. Y tenemos el tercero, los hiperectectoides, que contienen a partir del 0,8% al 2% de carbono y cuya estructura consta de la perlita y cementita. También este proceso es conocido como proceso siderúrgico. Dicho sea de paso, en la actualidad, entre los métodos más comunes para lo que es la obtención del acero, pues está el uso de un horno de arco eléctrico, el cual tiene como materia de alimento, pues dos tipos de materia prima, uno que es el arrabio y otro que viene a ser la chatarra. El arrabio, como ya sabemos, es producto de lo que es el proceso de alto horno,
o también conocido como siderurgia integral, mientras que la chatarra pues son piezas defectuosas de alguna fábrica que pues pasan a ser lo que es el alimento para un horno de arco eléctrico. Si se va a partir del arrabio como materia prima, pues también se tendrá que hacer uso de lo que es un convertidor de oxígeno. Pero si se va a partir de la chatarra como materia prima, solo y exclusivamente se hace uso del horno de arco eléctrico. De acuerdo a las características que se quieran obtener en el acero, pues se puede añadir a la composición molibdeno o titanio o entre otros elementos. Ahora, si la materia prima va a ser chatarra, se debe tener en cuenta 3 puntos. Uno de ellos, que es la fácil cargabilidad al horno. Segundo, el comportamiento de fusión. Y tercero y más importante, lo que es la composición. Dicho sea de paso, los materiales de chatarra deben ser totalmente férricos e inoxidables. El horno de arco eléctrico consta de lo que es un gran recipiente cilíndrico de chapa gruesa, el cual tiene como espesor de 15 a 30 milímetros. Todo esto está cubierto por lo que es un material refractario. Y el resto del horno pues consta de lo que son paneles refrigerados en agua. Asimismo, la bóveda del horno debe ser desplazable para que se nos permita mucho, para que se nos sea más fácil lo que es la cargabilidad, ¿no? Al momento de cargar el horno. También el horno consta de una serie de orificios, los cuales sirven para lo que es la introducción de los electrodos, como puede ser las barras de grafito que llegan a tener de hasta 17 milímetros de diámetro, o también para lo que es la captación de gases combustibles, los cuales luego son depurados para así evitar su emisión al medio ambiente y contaminarlo, ¿no? Ahora, los electrodos también están conectados a lo que son transformadores que proporcionan pues condiciones de voltaje e intensidad. Ahora, pasando a lo que es las aplicaciones del acero en los diferentes campos. El acero en la actualidad forma uno de los materiales más indispensables en lo que son las distintas industrias. El acero se puede utilizar para lo que es tal vez la fabricación de latas, para los materiales, para los alimentos enlatados. Se puede utilizar en lo que es la construcción naval, material ferroviario, electrodomésticos, industria de automoción y entre otros. Eso sería todo. Respecto al mantenimiento de equipos, tenemos información muy nula referente a este tema, pero infiriendo como los ingenieros que somos, tenemos que los mantenimientos se podrían dar, claro, en los correctivos y preventivos, los cuales los correctivos serían aplicados al instante en el momento que sucede la falla, y los mantenimientos preventivos tendríamos que hacer un chequeo anterior y previniendo futuros accidentes. En esto también podría entrar a tallar la termografía, ya que estamos haciendo un proceso termodinámico. Son los usos más comunes de la termografía, que mide la temperatura superficial mediante la medición de radiación infrarroja, ya que determinan las conexiones eléctricas deficientes y puntos peligrosos, desgaste de refractario en hornos y sobrecalentamiento crítico en componentes de calderas o turbinas. Una cámara de rayos infrarrojos muestra vibraciones en la temperatura superficial. Claro, esta está calibrada para proporcionar la temperatura absoluta a gradientes de temperatura mediante variaciones en blanco, negro y a color. El monitoreo de efectos eléctricos. Existen varias pruebas para determinar la corrosión empleando un circuito eléctrico sencillo, el cual se monitorea mediante la instrumentación de diferentes grados de complejidad. Muchas gracias por ver este video.